Estamos en el entorno de Avi Vantage, que como veis se accede a través de un navegador. Tenemos por una parte, aquí en el panel central, donde podemos subir los documentos. También los podemos subir desde la aplicación móvil, a través de un código QR. A la izquierda tenemos el menú, pues la parte de documentos, que es en la que estamos, el catálogo de skills que hay disponible. Estos skills son skills incorporados por defecto por AVI, son skills probados con cantidades muy altas de documentos y bueno, pues están, por así decir, ya muy bien entrenados, ¿de acuerdo? Y tenemos un Skill Designer para crear skills para documentos, para clasificación, OCR y para procesos. También tenemos las revisiones manuales, la administración de usuarios. Y aquí a la derecha tenemos un panel en el que nos van proponiendo, según en donde estemos trabajando en cada momento, las acciones que podemos realizar. Y habitualmente están este tipo de guías en que nos van indicando paso a paso qué es lo que podemos hacer para ir trabajando desde aquí. También enlace a ver vídeos de puesta en marcha. Bueno, lo primero que vamos a hacer es subir unos documentos. Normalmente, bueno, aquí he subido 4 documentos que corresponden a un formato. Bueno, es un documento de ejemplo que es un documento de un certificado de inspección, ¿de acuerdo? Lo que hace es analizar cada documento y seleccionar el skill de los que tiene que se parezca más o con el que se pueda encajar de alguna manera. Aquí me está seleccionando un skill que es de facturas de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Que no es el que yo quiero, porque no tengo ningún skill para certificados. Pero bueno, es el que él encuentra. Y si para alguno en concreto pues no encuentra nada, yo podría directamente seleccionar el skill correspondiente. También puedo revisar, me dice que ha encontrado para 3, que para uno no, porque obviamente no hay para este documento, y entonces, bueno, pues se ajusta lo mejor posible. Por ejemplo, al campo de número de factura, si me pongo dentro del campo, me lo marca aquí, ¿veis? Pues ha cogido ese número para la fecha, ha cogido esta de aquí. Bueno, ajustándose a la plantilla que él tenía para la factura, lo ha hecho lo mejor posible y luego aquí me va diciendo en qué campos pues no ha encontrado, o el tipo de dato que ha encontrado no era el correcto, si también ha encontrado, por ejemplo, la dirección, el nombre de la empresa, etcétera, el país, pero otros no los ha encontrado, aunque sí que ha encontrado, bueno, pues él solo ha metido muchos campos y por eso lo ha ajustado a la plantilla que tiene para factura, por si se ajustara, pero no es el caso, ¿de acuerdo? Si no tengo un skill apropiado, el siguiente paso que puedo hacer es ir a el marketplace, donde tengo skills que puedo descargar y utilizar. En el marketplace de Avi hay skills que están hechos por Avi, por ejemplo, pues Avi Vantage Connector para Automation Anywhere, o Connector for Creon, etcétera. Y otros que están hechos pues por partners de Avi, etcétera, ¿vale? Las hay gratuitos, casi todos los que hay aquí están más o menos certificados. Hay de dos tipos, hay algunos que están en un estado en que están ya
Los de AVI, por ejemplo, se sabe que están probados, que están, si, por ejemplo, digo certificado de origen, pues AVI ha creado aquí un skill para certificados de origen, cogiendo unos modelos que yo podría coger este modelo y ajustarlo a mi certificado. Realmente, si cojo este modelo, luego a partir de aquí lo descargo, ¿vale? Aquí me dice la madurez del modelo, está en framework, esto es, no está tan probado todavía como otros, ¿de acuerdo? Cuando pone que está en framework, que está hecho, funciona, pero bueno, todavía no se ha probado con un volumen de documentos altísimo, ¿de acuerdo? Pero me lo podría descargar. No se va a ajustar exactamente al mío, pero podría modificarlo y ajustarlo. Hay otros, por ejemplo, que son conectores en lugar de clasificación, ¿vale? Por ejemplo, este de Alteryx, ¿de acuerdo? Y su estado de madurez es producción. Este sí ha tenido ya, está más que probado, se ha entrenado contra una cantidad importante de documentos y se sabe que no hay, que está para ponerse en marcha. Y bueno, pues se puede descargar, etcétera, etcétera. Ya veremos más adelante un ejemplo con el conector para Microsoft Power Automate. ¿De acuerdo? Bueno. Este de aquí, el de Power Automate. Si no nos descargamos un skill desde el marketplace, lo siguiente que podemos hacer es crear nosotros nuestro propio skill para extraer datos desde los documentos. Entonces, lo que hacemos es crear un skill de tipo document. Fijaros que en el diseñador de skill tenemos document, classification, OCR y process. El primero sería uno de tipo documento. También podemos empezar desde el principio. Nos vamos aquí a documentos, ¿vale? Voy a dejar, por ejemplo, solo un par de ellos. Voy a borrar esos dos documentos. Dejo un par de estos, ¿de acuerdo? Y voy a crear un skill para este tipo de documento en concreto. Lo voy a llamar, por ejemplo, ejemplo 01, skill document. Aquí pondríamos una descripción, ejemplo para el certificado, etcétera. Si me vengo al catálogo, lo tengo aquí, ¿vale? Y ahora lo que podemos hacer, obviamente, es en este diseñador, aquí arriba me va diciendo los pasos. Lo primero que voy a hacer para crearlo son estos 4 pasos de aquí, ¿no? Voy a cargar un par de documentos. Ya los tenemos. Fijaros que aquí me va diciendo qué pasos tengo que dar. Ahora que es, bueno, ya he cargado los documentos. Ahora crear, etiquetar los campos, ¿vale? Con sus reglas. Y aquí tengo los dos documentos. Entonces, aquí tengo... Voy a minimizar esto para que quede un poquito más grande. El primer documento. Y fijaros que aquí puedo coger un campo, por ejemplo. Podría coger el nombre del cliente, por ejemplo. Y selecciono esto y sería el nombre del cliente. También puedo coger una tabla. Por ejemplo, podría coger estos valores de aquí y
elegir esa tabla o seleccionar esa tabla, ¿de acuerdo? Me daría una tabla con unos determinados valores o podría, la voy a quitar mejor con cabecera, ¿vale? Ahora sí, sería, ahí he cogido campo, perdón, esto no me vale, porque lo he cogido como si fuera un campo, aquí es una tabla, ahora sí, por ejemplo, que si queremos tener esos datos, aquí tendríamos la tabla, ¿de acuerdo? Con las cabeceras, etcétera. No me voy a coger esos datos por hacerlo más sencillo, pero también podría coger imágenes o, por ejemplo, si tengo códigos de barra o si tengo checks de marcas, ¿de acuerdo? O si quiero crear grupos. Se puede hacer tan complicado como queramos. Esto muy parecido lo hemos visto en Avi FineReader, en FineReader Server, en FineReader Standard, en todos, la capacidad para cuando hacemos OCR, hacer el reconocimiento, pues reconocer zonas con códigos de barras o QRs, o con imágenes de, por ejemplo, del logotipo, una imagen como esta, o los checks o las tablas o hacer grupos, ¿no? Para simplificar, nada, voy a coger solamente un par de campos más, voy a coger este para el certificado, voy a coger la fecha de pedido y, bueno, pues la dirección, por ejemplo. Voy a hacer un poquito más grande para no tener estos problemas y ya estaría. Ahora ya me puedo venir a estos campos y aquí en la tuerca, ¿de acuerdo? Puedo decirle qué tipo de campo es, si es de texto, de fecha, dinero o número, y también ir a las propiedades avanzadas. Por ejemplo, voy a decir que esto es, se va a llamar nombre cliente, que es de tipo texto. Podría admitir múltiples elementos para el mismo campo, ¿de acuerdo? Ser un campo que admitiera múltiples elementos. Podría marcarlo como que es una fila requerida, ¿vale? Sin el nombre del cliente, pues no me sirve. Que es un campo clave, o sea que solo puede haber una clave así para cada, en este caso no, porque este cliente a lo mejor podría tener varios certificados, pero por ejemplo un número de pedido, un número de factura, ¿de acuerdo? Si es un campo de dimensión y podría establecer valores, por ejemplo, para un ancho máximo o establecer expresiones regulares, ¿vale? Una expresión regular es una expresión que lo que hace es ir buscando una plantilla en cuanto al formato. Pues por ejemplo, que tiene que tener tres números, luego un guión, luego tres letras, luego etcétera, etcétera. Pues se va creando una expresión regular tan compleja como queramos, ¿vale? Aquí tengo las ayudas para ir creando la expresión regular. Ok, bueno, en este caso lo salvaríamos. Y también podemos establecer reglas. Las reglas son básicamente para generar a modo de campo calculado, pues por ejemplo, sumas, multiplicaciones, comparaciones, fusiones, ¿vale? Por ejemplo, si quiero, tengo no sé, pues el primer nombre y el apellido y quiero fusionarlos en un solo campo que sea nombre y apellido, búsquedas en un catálogo, etcétera, etcétera. O podemos, utilizando el Advanced Script, ¿vale? Crear un script eh, nosotros personalizado, ¿de acuerdo? En nuestro caso, bueno, no nos hace falta aquí más cosas. Aquí vamos a poner simplemente que este campo se va a llamar dirección, ¿vale? Este campo
lo podemos poner, por ejemplo, como un campo numérico, aunque en este certificado, número certificado, solo hay números, pero en ocasiones puede ser que encontremos que también hay letras, así que lo vamos a dejar así, ¿vale? Esto mejor centrado. Aquí sí, en la fecha, sí que vamos a decirle que es un campo de tipo fecha, ¿vale? Aquí en Advanced vamos a poner fecha y al ser de tipo fecha, veis que el tipo de reglas que podemos establecer o de propiedades que podemos establecer son diferentes. Por ejemplo, le decimos que el campo puede incluir la fecha, el día de la semana o el mes en nombre, ¿vale? En nuestro caso no, siempre va a tener ese formato tal. ¿Cuál es el orden aceptable? Que sea día, mes, año o año, mes, día. Mes, día, año no lo consideramos aceptable, ¿vale? Podemos también establecer un rango de fechas. Las fechas aceptables son entre antes de tal fecha hasta tal fecha, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, también podemos establecer reglas de diferentes tipos, ¿vale? Bueno, lo hago con el documento 1, ¿vale? Me voy al siguiente documento. Ahora ya tengo creados los campos, pero le voy a decir dónde están. Entonces, para nombre, poniéndome dentro de nombre, voy a marcar aquí, para dirección, marco esto. A ver, marco aquí mejor, ¿vale? Para que lo coja. Luego teníamos, no le he cambiado aquí el nombre. Esto era... Esto era el número de certificado. Vale. Y lo voy a poner dentro y le vamos a dar, quito la mano, este campo, ¿de acuerdo? Y me pongo en fecha y le damos la fecha, ¿de acuerdo? No hay un filtres, este no sé por qué me lo ha cogido así, ¿de acuerdo? Vale, pues ya estaría cogidos los campos que quiero recuperar o que quiero extraer de estos documentos. Voy a volver a Action. Ahora lo que tengo que hacer, el siguiente paso es entrenar a Vantage con este nuevo skill para este tipo de documento. Una vez que esté entrenado, tarda un poquito, solo tiene 2 documentos, ¿vale? Mientras más lo entrenemos, más documentos vayamos utilizando, más vayamos haciendo con él, pues más mejor irá funcionando. Una vez que acabe de hacer el entrenamiento, aquí, en este pequeño flujo, me va a decir cuánto se ajustan los resultados al documento. Ya se ha completado el entrenamiento, me dice que está al 80%, vamos a pinchar aquí, ¿vale? Y vemos que dirección está perfecto, fecha también, ¿vale? Entonces, no sé muy bien por qué dice esto del 80%, pero podemos hacer clic aquí y comprobamos
cuando está esta barrita de aquí a la izquierda en verde y el marco del campo en verde, es que está todo correcto, ¿de acuerdo? En el documento 1 está todo correcto y en el documento 2 parece que también. Vale, pues entonces está todo. ¿Vale? Ok. Vamos a volver. Fijaros que si hubiera alguna cosa que no está correcta, aquí tenemos 3 pasos. La referencia, la predicción que hay, quizá por esto es porque no ha cogido muy bien aquí la fecha, o no se la ha dado yo, en algún momento se me ha olvidado aquí la fecha. Me la pondría como nuevo campo y eso es un error. Sería aquí. Ah, no, es que es... Bueno. La predicción, que sí que lo hace bien, y nos marca aquí las diferencias entre la predicción y tal. Bueno, podemos cerrar esta pestaña que nos ha abierto, de acuerdo, y volveríamos a nuestro estado actual. Ok. Vamos a publicarlo, sería el último paso. Aquí podríamos cambiar pues, el nombre, la descripción, incluir palabras claves, por ejemplo, etcétera. Y aquí subimos un documento de ejemplo para que cuando se vea la plantilla, el skill que hemos creado, pues haya un documento que muestre cuál es el tipo de documento con el que se trabaja con esta plantilla. Ya está subido, ahora publicamos el skill, de acuerdo, y lo tenemos aquí ya listo para utilizarse. Ahora vamos a volver a documentos, vamos a empezar de cero, aunque ya tenemos ahí esos dos, pero bueno, y voy a incluir pues varios documentos de este tipo. Como acabamos de subir la plantilla, posiblemente, y está poco probada, y por ejemplo esa de invoice había encontrado un número mayor incluso de campos que en la que acabamos de crear, que solo tiene 4 campos, seguramente no nos coja esa plantilla, pero lo que podemos hacer es seleccionar todos, ahí, bueno, efectivamente nos muestra la de invoice, pero seleccionamos todos, seleccionamos nuestra plantilla de ejemplo y la va a reconocer y nos dice, bueno, pues cuántos campos ha reconocido en cada una de ellas. Como hay 4 campos, pues en principio parece que está bien, pero aún así, si queremos, podemos hacer una revisión, ¿vale? Para ver, estos campos están de más, esto hay que modificar en la plantilla porque hay campos que he incluido por error haciendo en las pruebas, pero bueno, se edita la plantilla y se puede borrar, ¿de acuerdo? O podemos seleccionar todos los documentos, ¿vale? Y revisar uno a uno. Vale, aquí está bien. Aquí también está bien. Aquí también. De hecho, todas son para el mismo cliente, lo único que va cambiando es el número de certificado. Bueno, pues así se revisarían todos, tienen fechas diferentes, números... Bueno,
números de certificados diferentes. Estos dos campos que no están asignados habría que borrarlos de la plantilla, pero en principio está funcionando ya correctamente. Vamos a aprovechar para ver cómo ir a la plantilla, ¿de acuerdo? Editarla. Y vamos a eliminar esos dos campos. Vamos a la siguiente. Por cierto, aquí para la fecha. Bueno, voy a hacer una cosa que es dejarlo como está, porque al fin y al cabo lo hacía bien, la cogía bien antes, aunque aquí no la haya visto. Por eso debe ser lo de la accuracy y vamos a volver a publicar la plantilla modificada. Y ya simplemente es volver a utilizarla.